Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta bella, hermosa y bendecida tarde, mañana, noche, de acuerdo a la hora en que vayan a ver el programa? Acá con este excelente paisaje, hay naturaleza pura. Entonces, bueno, lamento mucho a los que de pronto están con mucho frío, porque yo sí no, estamos primaverales. El Señor Jesús los bendiga, espero que haya sido una excelente semana, que haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús, que hayan podido tener la paz y la tranquilidad que el Señor da. Y si alguno pasó alguna dificultad, alguna anomalía, que el Señor Jesús lo haya bendecido, lo haya guardado y lo haya protegido. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con un tema que el Señor nos regaló, pero antes de eso vamos a invocar el nombre y la presencia de nuestro Señor Jesucristo para darle comienzo a nuestro programa. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, bendito y alabado sea tu santo nombre, Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, Padre misericordioso. Y en esta tarde, noche, día, te encomendamos para que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor. Yo simplemente soy un portador de la palabra, tú eres el que dice lo que vamos a decir, a aprender, Señor, y es el que toca nuestro corazón. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Orando mucho por los que están con tribulaciones, con necesidades, con problemas, para que el Señor Jesús los guarde y los proteja y los bendiga mucho. Bueno, el día de hoy nos acompaña aquí un amigo, acá está. El día de hoy vamos a tocar un tema y el título es muy llamativo. El título es Ante el miedo, sigue adelante. Ante el miedo, sigue adelante. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido miedo en la vida, pues muchas veces hemos tenido miedo, con toda seguridad. Pero ante el miedo siempre hay que seguir adelante. O sea, el miedo nunca nos va a detener, nunca nos puede traumar, quedarnos ahí quietos, sin movernos, no. Es normal tener miedo, pero siempre hay que seguir adelante. Siempre hay que enfrentar esos miedos. Y vamos a reflexionar hoy de un personaje que quizás a lo mejor tuvo miedo, pero se enfrentó a ese miedo y lo venció. Y ese personaje es David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ese fue es el personaje que hoy la Biblia nos trae y en el que vamos a aprender hoy. Entonces, David fue un hombre de mucha fe. David fue un hombre de mucha fe, fue un hombre que atravesó muchas batallas, le tocó, fue un hombre que hasta era el último de sus hermanos. Su papá, cuando el profeta Samuel va a ir a ungir al rey de Israel para reemplazar a Saúl, le trae todos menos a David, y cuando Samuel le dice, ¿tienes alguno más? Porque el Señor le decía que no era ninguno de ellos, le dijo, sí, hay uno por allá, es un pastor de ovejas, mándalo a traer. Entonces David no era como tan popular, ese no era David, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tuvo miedo en muchas ocasiones, pero la historia que vamos a contar hoy es muy conocida, la conocemos desde escuela dominical, desde muy pequeños nos contaron la historia, y es la historia de David y Goliat, el gigante Goliat. El gigante Goliat, ese Goliat que todos en algún momento le tenemos miedo. Todos tipificamos el Goliat como el problema o la enfermedad, ese gigante que muchas veces a nosotros nos llega y nos parece algo muy difícil para derrumbar o muy difícil para enfrentar, pero que hay que enfrentarlo. Y eso es la enseñanza que David nos dejó. Entonces vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Mire lo que dice. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso la cota de 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si pudiere pelear conmigo y me venciere,
nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviráis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Acá empezamos con el miedo. Acá termina este pedacito porque vamos a seguir ahorita, pero acá termina con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Goliat, por todas las especificaciones que dan las escrituras, venía con un, imagínense, la lanza era como un rodillo de telar. Yo trabajé en telares y un rodillo de telar era una cosa grandísima y pesadísima, y esa era la lanza de ese hombre. Entonces, todo lo que Goliat tenía, Goliat sabía, Goliat venía, como se dice por ahí, sobrado, venía ganado. Él decía: yo ya les gané, aquí no hay ninguno que me pueda vencer, aquí no hay ninguno que me pueda hacer frente. Yo los voy a vencer y yo voy a ganar. Eso es lo que pensaba Goliat. Y lo que más me genera esa intriga y esa, ¿por qué el pueblo se puso así? Porque en el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, desde el rey, que era Saúl, hasta todos los de ahí abajo, todos tuvieron miedo. Todos le tuvieron miedo al gigante. Y eso nos pasa muchas veces en la vida a nosotros. En ocasiones ese gigante llega vestido no como este Goliat. En ocasiones ahora en nuestra vida ese gigante llega con un problema, llega vestido con un hijo rebelde, llega vestido con un hijo drogadicto, llega vestido con una enfermedad terminal, llega vestido con una muerte, llega vestido con una quiebra económica, llega vestido con una falta de empleo, llega vestido con quedarse solo o estar solo en alguna parte. Ese gigante llega vestido de muchas maneras. Goliat, la escritura dice cómo venía y con qué venía. El Goliat que nosotros enfrentamos día a día trae puede venir vestido de muchas maneras y puede venir vestido y con la intención de acabarnos a nosotros. El Goliat que nos enfrenta a nosotros y que se nos viene a atacarnos, es ese Goliat que a veces no te deja dormir, ese Goliat que no permite que comas, ese Goliat que tienes miedo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde voy a coger? ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con todo eso? Ese Goliat llega de repente, así como llegó este Goliat, a desafiar la tranquilidad que Dios ha dado, la paz. Y usted y yo podemos tomar la decisión de ser como Saúl y como los soldados de Saúl, tener miedo y escondernos. Podemos tener esa decisión de tener miedo ante eso, no saber qué hacer y entrar en estrés, insomnio, falta de apetito, mal genio, miles de cosas que genera ese Goliat que se nos enfrenta a nosotros. Los problemas nunca avisan cuando van a llegar, llegan de repente. Pero nosotros vamos a tener que estar preparados para cuando ese Goliat llegue a nosotros. Nadie está preparado para la muerte de alguien. ¿O quién está preparado para la muerte? Nada. Por más que uno piense en ella y por más que uno diga, yo he pensado y he analizado el día que falte mi hijo, el día que falte mi mamá, el día que falte mi papá, el día que falte mi esposa. Pero el día que falte, usted no supo que no estaba preparado para eso. Porque es que una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Y los problemas son así. Los problemas llegan de repente, vamos al médico, una cita médica y el médico dice es cáncer. Está en estado avanzado, hay que empezar a hacer quimioterapia. La quimioterapia de pronto no ayuda mucho y de pronto dice el médico te quedan 2 meses de vida, 3 meses de vida. Entonces ese Goliat se convirtió en una cosa gigantesca que lo único que queda uno ahí es decir, Señor, ¿y ahora qué? Hay gente que cuando llega ese Goliat no miran a Dios porque creen que ya todo se acabó, que ya la vida llegó a su fin, que todo ya está perdido, que
que el mundo ya no tiene ninguna validez. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo manda en muchas veces problemas y dificultades, a veces que uno los busca, a veces llegan, pero el objetivo de los problemas y de esos Goliat es vencernos a nosotros. Pero ¿sabe qué es vencer? No como Goliat quería vencer al pueblo de Israel, que quería vencerlos para que fueran los esclavos de él. Asimismo es ese Goliat de problema, como llamamos nosotros, para convertirnos en esclavos de la depresión, de la angustia y sobre todo para perder la fe. Los problemas llegan y uno tiene que afrontarlos. Si usted no lo afronta y los enfrenta, su fe se pierde, su fe mengua. Y cuando la fe mengua, simple y llanamente, ese Goliat toma mucho poder. Y ese Goliat puede controlar tu vida. Ese Goliat puede acabarla. Ese Goliat puede destruirla. Pero nosotros tenemos un Dios más grande que cualquier Goliat. Y por eso David, que tuvo miedo, yo creo que tuvo miedo al ver un hombre gigantón y ver todo un ejército que se corrían y que un ejército que tenía miedo, ese David tuvo que haber tenido miedo. Pero David tenía algo claro. Él sabía quién estaba con él. Cuando llega el Goliat a tu vida, ¿tú sabes quién está contigo o no? O simplemente si llega el Goliat del problema de no tener empleo, no tener con qué pagar la renta, lo que haces es mirar la billetera y ese es tu Dios. O sabes que hay un Dios que te va a proveer, porque es que Dios es fiel. Y aunque el Goliat sea muy grande, el problema sea muy grande, más grande es nuestro Dios. Y eso es lo que David, siendo un pastor de ovejas, un joven pastor de ovejas, se enfrenta a un gigante como Goliat, guerrero, experimentado y temido, porque le tenía miedo a todo Israel. ¿Qué hace David para enfrentar a Goliat? ¿Qué es lo que David de qué se pega para enfrentar a Goliat? De la fe. ¿La fe en qué? En Dios. Eso es lo único que David tiene claro. David sabe que él es hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los gigantes de nuestra vida hoy en día? Hoy en día, los miedos y las ansiedades es uno. Miedos y ansiedades. ¿Miedos a qué? Miedo a perder lo que tengo. Miedo a enfermarme. Miedo a que las cosas no salgan como yo pienso. Miedo a que me quede sin trabajo, miedo a que mi hijo fracase, miedo a que el matrimonio no vaya, miedo a que mi familiar se muera. Miedos y ansiedades. Y esos miedos y ansiedades nos paralizan y nos impiden avanzar. Los miedos y las ansiedades nos paralizan y nos impiden avanzar. Cuando uno se llena de miedo y llega ese gigante del miedo, usted no quiere ni levantarse. Usted preferiría dormir muchas veces y que no llegara el otro día, y que no llegara la mañana, que la noche fuera eterna, que la madrugada no terminara nunca, porque el miedo es muy grande. Y la ansiedad a querer, nosotros mantenemos ansiedad por querer resolver lo que no ha llegado. Nosotros mantenemos ansiedad por querer saber qué pasa en el futuro. Por eso tanta gente hoy en día en el mundo anda buscando quién le lea las cartas, anda buscando quién le lea el tabaco, el tarot, no sé qué más vainas, porque todos están con la ansiedad de saber qué va a pasar. Todos quieren saber qué es lo que va a pasar, esa ansiedad de saber, resolver, de querer tener el control. Y nosotros no tenemos el control. Muestra de que no tenemos el control está la pandemia. Es la muestra más clara de que no tenemos el control. Todos creían que tenían el control de todos y llegó un murciélago, dicen, un virus, y encerró el mundo entero. 8.000 millones de personas padecieron y no tuvieron el poder para controlar. Ansiedad. ¿Ansiedad de qué? ¿De qué va a pasar? Sabemos que a los que creemos en Jesús todo obra para bien.
todas las cosas. Entonces, ¿para qué la ansiedad? Pero esa ansiedad y el miedo se convierten en un gigante, en dos gigantes enormes en nuestra vida. ¿Será que si me caso funciona? ¿Será que mi hijo se va a graduar y va a ser un profesional? ¿Será que mi mamá va a vivir hasta los 100? ¿Será que la empresa va a dar rentabilidad? ¿Será que el año entrante tengo trabajo? ¿Será que Donald Trump me saca de Estados Unidos? No sabemos. Y esa ansiedad y ese miedo va llegando y va dominando y va gobernando nuestra vida. Y se convierte en ese Goliat. Y ese Goliat a veces te domina, te doblega y tú te conviertes en un, como él dijo, ustedes me van a servir si yo venzo. Eso pasa cuando el gigante nos vence a nosotros. Nos convertimos en esclavos del miedo, del temor. No somos capaces de enfrentarlo, no somos capaces de vivirlo, no somos capaces de hacer nada, porque ese gigante nos ganó. Entonces, la ansiedad y los miedos y las ansiedades es uno. Otro, los problemas y los desafíos. Problemas siempre vamos a tener mientras estemos vivos. Metas eso en la cabeza. Una vida sin problemas no existe. No existe una vida sin problemas. La vida trae problemas. Y la vida cristiana trae más también. Créame que la vida cristiana trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque usted va a querer hacer el bien, pero el mundo va a querer hacer el mal. Y se le va a presentar todas las cosas para que haga el mal. Para que caiga, para que se retroceda, para que se devuelva, para que vuelva a vivir como era antes, para que en este mundo tan ajetreado, lleno de droga, lleno de vicio, para que usted esté ahí. Entonces, esos problemas y desafíos, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no? ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? ¿Empiezo esto? ¿No lo empiezo? ¿Arranco con esta empresa? No. ¿Me voy para mi país? ¿Me quedo acá? Esos son gigantes que en ocasiones parecen insuperables. A veces los problemas son tan grandes que uno dice, ¿cuándo pasará esta noche? A veces se hacen eternos. Uno dice, ¿por qué a mí? Cosas que uno dice, ¿y cuándo se va a acabar? Y ese es un gigante. Ese es un gigante enorme que puede gobernar tu vida, que te puede retar muchas veces y que te puede inclusive hasta ganar en muchas ocasiones. Y otro de los gigantes, este sí que ataca fuerte, son los pecados y las debilidades. Caminar con Cristo requiere fortaleza, caminar con Cristo requiere enfrentarse a tentaciones, a personas, a ansiedades y a todo lo que este mundo nos ofrece. Porque el mundo ofrece muchas cosas que parecen buenas, pero son pecado. Entonces, el pecado y las debilidades nos hacen sentir culpables y avergonzados muchas veces. Ese es el otro gigante. Un gigante que llega y está ahí. Hace L, pero que eso que tiene de malo, hace eso, ve, no, vea, y ahí la oportunidad, me devolvió más plata en el supermercado. No, hacer lo correcto es devolverla. Esos son gigantes que usted tiene que enfrentar. Ser una persona íntegra, correcta ante los ojos de Dios, en un mundo tan loco como este, es un gigante muy bravo, muy bravo. Aguantarse de no tener que decirle a alguien que vitupere contra usted o que le diga malas palabras, usted tener que aguantarse por no decir y no caer en eso. Eso es duro. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy débiles. Nosotros somos humanos y como humanos somos muy débiles, muy débiles. Entonces, esos gigantes que llegan a nuestra vida, que nos atacan, que nos golpean muchas veces, son gigantes que siempre van a estar. Esos gigantes siempre van a estar. En nuestra vida siempre vamos a tener gigantes como ese Goliat, que nos enfrenta y que nos quiere atacar y nos quiere hacer de todo. Entonces, vamos a ver qué es indispensable y qué nos enseña, qué lecciones nos da David al enfrentar a este gigante y que las podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, la primera lección es
la fe en Dios es clave. Esa es la primera. O sea, su fe no puede debilitarse, su fe no puede menguar, su fe no puede caer, su fe tiene que ser firme, su fe tiene que ser grande. La fe en Dios para enfrentar a los gigantes en la vida es la clave. Mientras que usted tenga fe en Dios, cualquier gigante que llegue a su vida, usted va a saber que lo va a poder enfrentar y que lo va a vencer. Mientras usted tenga fe en Dios. Y entonces, acá, en el versículo 45 al 47 del mismo capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45-47, mire lo que dice. Entonces, David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá que toda esta congregación de Jehová, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Esa era la fe de David. Cuando el gigante llegue, tenemos que ser como David. Usted viene aquí a enfrentarme sabiendo que yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre dado a todo por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe le da para que usted enfrente cualquier gigante, cualquiera, independientemente del que sea, cualquier gigante. Vea, los gigantes se vuelven así de chiquito ante el poderío de nuestro Señor Jesús, pero depende de nosotros de tener esa misma fe que tenía David. David vino y le dijo: usted viene aquí, mano, con eso y con eso. Oigan a esto, ¿qué va a venir usted con eso, mijo? Perdió. ¿Sabe por qué perdió? Porque el Dios de Israel está conmigo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decir hoy en día. Cuando se venga un problema, cuando se nos venga un gigante, cuando ese gigante llegue, tenemos que decir: es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió por mí, está conmigo, y yo creo en su palabra. Y la palabra de Él dice que siempre Él va a estar conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Entonces, cuando nosotros nos aferramos a esa fe, que era lo que decía acá, la fe es la clave, así como David lo hizo, terminamos diciendo eso: Dios es nuestro abogado, el Señor Jesús es nuestro abogado, y Él peleará por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que tener fe en Él para que todas las cosas se den, pero Él va a pelear por nosotros, Él es el que va a pelear por nosotros. Entonces esa fe es una de las que están ahí. Ahora vamos a mirar la fe en el Señor. Entonces ahora vamos a mirar la segunda, las lecciones de David. No dejarnos intimidar. No nos podemos dejar intimidar por el gigante. No nos podemos dejar intimidar por la enfermedad. No nos podemos dejar intimidar por la escasez, por la quiebra. No nos debemos dejar intimidar porque el mundo se ponga en contra tuya, porque las cosas no salen como tú pensabas. No nos podemos dejar intimidar por eso. Y para eso, ahí en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 y 33, mire lo que dice. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David no se dejó intimidar. ¡Qué grande! Oigan a este. Si yo cuidaba ovejas, mi hijo, ya llegaba el oso y el león y yo los cogía y vea, pa. ¿Va a venir usted aquí a decirme a mí eso? Así le tenemos que decir al gigante. Que llegó el médico y dijo: es que cáncer y que ya está en lo último. Eso dice usted, doctor. Pero yo me voy de esta tierra cuando el que me creó lo diga. Y si Él quiere que yo viva más, Él me va a dar sanidad. Pero no es la voz de un médico ni la voz, no, es la voz de Dios. Es la obra de Dios, porque mi fe está puesta en Él. Mi fe no está puesta en nada más.
Mi fe no está puesta en un dictamen. Yo a ese dictamen le puedo decir, mire, el Dios que yo tengo y al Dios que yo le creo me va a sanar. Y si mi fe es tan grande, Dios me sana. Lo que pasa es que deberíamos, como dijo el Señor Jesús, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esas montañas, muévase, y ellas se moverían. Pero somos escasos de fe. Y entonces cuando escasea nuestra fe, el gigante puede con nosotros. Y eso le pasó a Saúl. Y David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno por ese filisteo, que yo lo voy a vencer. Y Saúl no le creyó. Usted es un muchacho y eso es un hombre de guerra. Pero, ¿qué era lo que pasaba con David? Que David no se dejó intimidar. David sabía que la victoria estaba dada, porque sabía con quién iba. La victoria ante tus gigantes está dada si tú sabes con quién estás y estás claro con quién estás y quién está contigo. Ahí está ganada la victoria contra esos gigantes que atacan tu vida. La manera de atacar y enfrentar a ese gigante es aliarnos con el creador del universo, con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a vencer lo que sea. Pero mientras que dudemos, titubeemos y perdamos nuestra fe, esos gigantes nos van a ganar la batalla 1 y 1000 veces y no nos vamos a levantar de ahí. Pero si le creemos a Dios, si creemos que Él nos va a salvar y que Él está con nosotros, vamos a poder hacer cualquier cosa. Otra de las lecciones de David que tenemos que aprender, esta es muy importante: usar las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? Oración y la palabra de Dios para vencer a los gigantes. Primera de Samuel 17:40 al 49 dice: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David a su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo un poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará se te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré ahí los cuerpos de los filisteos y las aves de los cielos a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se lanzó, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó allí la piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Los problemas y esos gigantes pueden llegar y decirte: ya estás vencido, ya no tienes nada más para dar, ya todo está, usted no es nada, usted no es nadie, usted no tiene las fuerzas, usted no tiene el poder, usted no es nada. Pueden decir el gigante que le esté atacando. Pero así como David dijo, usted puede ir con lo que sea, pero yo tengo mi fe, la palabra en el Señor, y con eso te voy a vencer. Porque el enemigo está vencido, y fue vencido hace 2025 años en una cruz. 2026 años en una cruz. Ahí fue vencido. Que usted le quiera dar poder muchas veces, eso es otra cosa. Eso ya es problema suyo. Pero que él está vencido, está vencido. Y lo venció nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy en Cristo, si Cristo está conmigo, Satanás, ni el enemigo, ni el gigante, ni nada va a poder con eso. Pero usted le da el poder para que él se levante. Usted le da el poder para que él haga. Usted le da el poder para que él gobierne. O usted lo vence con la misma palabra
del Señor Jesús. El escrito está. El decirle a ese problema, a ese gigante, es que yo estoy con Cristo. Es que Cristo es mi aliado. Es que Cristo es mi protector. Es que Cristo va delante de mí. Es que Cristo es mi Salvador. Y con eso no va a haber gigante que pueda estar con usted. No va a haber ningún gigante que pueda estar con usted, contra usted. Somos muy malos para mantenernos en la fe. Tenemos fe por raticos, y la fe no es por raticos, la fe es por siempre. El enemigo tiene algo muy que a nosotros nos falta. Él es perseverante, él espera, aguanta, espera con paciencia, él no se desgasta. Nosotros no sabemos esperar, nosotros no sabemos tener fe, nosotros no sabemos confiar en el Señor. Nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas y nos olvidamos de que el Señor siempre está con nosotros. Entonces, esta parte que David nos enseña es muy importante para poder enfrentar cualquiera de nuestros gigantes, esos gigantes que vengan. ¿Vas a tener miedo? Sí, pero ¿qué? Enfréntelo. Enfrente el miedo, enfrente esos gigantes, enfréntelo. Con miedo, así le tiemblan los pies, pero hágale, porque es la única manera de poder salir adelante. Vamos a ver unos versículos que nos pueden ayudar para esto. Está Isaías 41:10, ¿va? Lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. A mí me dan este versículo y duermo tranquilo. Duermo tranquilo. Con ese duermo tranquilo. No temas porque yo estoy contigo. Si Él está diciendo a usted no tema porque Él está con... ¿Por qué teme? ¿Por qué tememos? ¿A qué le tememos? ¿Por qué? No hay que temer. Debe atardecer, ¿no? ¿A qué le tememos? ¿A qué le vamos a temer? No hay que temerle a nada. No le podemos temer a nada. Siempre y cuando estemos con Dios. No estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Filipenses 4:13. Conocidísimo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si usted tiene fe de eso que está diciendo, si usted cree eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, porque Cristo le da las fuerzas. Y vamos a ver 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis soportar, sino que te hará también con la tentación la vía de escape para que pueda resistir. Ese es Dios. Dios no va a colocar nunca algo que usted no pueda. Que Dios, ya no puedo más, que esto es mucho para mí. Dios sabe hasta dónde le pone. Dios sabe hasta dónde le pone. Él no le va a colocar más, no le va a colocar. Y cuando le coloca, conforme le coloca la salida. El Señor siempre nos va a mostrar una ruta de salida, una vía de escape, esa salida para salir de ese gigante que quiere acabarnos. Él nos lo muestra y por ahí tenemos que salir. Ese es Dios, ese es Dios. Pero para eso nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en Él. Los ojos y siempre puestos en las miradas en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Siempre la mirada puesta en Él, no desvíe su mirada para otro lado, porque le pasa lo que le pasó a Pedro cuando venía caminando por las aguas. Venía ahí, pero dice la Escritura que Pedro vio el viento, lo vio. ¿Por qué? Porque desvió la mirada. Tenía la mirada puesta en Jesús, pero la desvió y vio el viento y se hundió. Eso pasa cuando uno tiene fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo cogió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? El miedo nos hace dudar. No tengamos miedo, enfrentémoslo. Enfrentemos esos gigantes. El miedo nos va a hacer dudar, sí, pero es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Entonces no podemos dudar. No podemos dudar. Jamás podemos dudar. Y para ir terminando, hoy va a ser un poco más corto la palabra. ¿Qué podemos hacer para que estas lecciones aplicarlas en nuestra vida? 1. Orar por fe. Ore por fe en usted. Ore por fe en su vida. Ore por fe en su familia. Ore por fe. Siempre, siempre pídale a Dios que le dé fe para obtener la victoria ante esos gigantes que se nos presentan día a día. Pero eso se vence con fe. Con fe. 1. 2.
Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios y venga el enemigo y vengan los problemas y venga ese gigante, usted le va a sacar a relucir lo que la Biblia dice, porque usted está fundamentado sobre la palabra, porque usted está fundamentado sobre la fe en Cristo. Entonces, cuando el enemigo quiera atacar y los problemas se vean grandes, usted le va a confrontar con la bendita palabra, pero para eso hay que leer las Escrituras. Y tercero, comparta con otros de sus luchas, comparta con otros y pida oración. No le dé pena pedir oración a otro, no le dé pena decir lo que le está pasando, porque quizás otros pueden interceder y ayudar por nosotros. Los gigantes en la vida son reales, muy reales, pero no insuperables. Todos se pueden superar. Si tenemos la fe y tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos lo podemos superar. Con la fe en Dios y con las armas que Él nos dio, podemos vencer a los gigantes y el Señor Jesús nos dará la victoria. Porque la única manera en que nosotros podemos ser más que vencedores es con el Señor Jesús. Miedo, claro, es válido que lo tenga, claro que es válido que tenga miedo, pero siempre que sienta miedo, recuerde que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que Él nos prometió vida eterna y que Él prometió que siempre iba a estar con nosotros y Él va a cumplir. Él va a cumplir. Nada, por insoportable, por duro, por difícil que sea, es más grande que el amor que Cristo tiene por usted y por mí. Y eso nos tiene que mantener en pie. Y eso nos tiene que mantener firmes. Y a eso le tenemos que decir nosotros que ese es nuestro Dios. Y al enemigo cuando venga, y a ese gigante cuando venga, le tenemos que decir: usted viene aquí con eso y con eso atacame, pero yo estoy con Cristo Jesús y con Él todo lo puedo. Y Él me defiende y en el descanso. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Nada tienen que hacer. Nada tienen que hacer. Llegarán los gigantes, llegarán los problemas, pero siempre que lleguen los problemas, el Señor, siempre sepa lo que el Señor va a estar con usted y va a estar con nosotros. Miedo, sí, es válido tener miedo, es válido tener miedo, pero como dice el título, ante el miedo siga adelante. Ante el miedo siga adelante, enfréntelo, enfrente a esos gigantes, enfrente a sus temores, enfrente a sus miedos, enfréntelos. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar una victoria con fe y con Cristo en nuestro corazón y a nuestro lado. Es una palabra de ánimo, fue corta hoy, con este hermoso atardecer y anochecer de las maravillas que nos regala el Señor. Gracias al Señor por todo, gracias al Señor por respirar. Somos ricos, millonarios, multimillonarios, si respiramos, si tenemos una cama donde dormir, si tenemos que comer y tenemos quien nos ame. ¿Por qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si más allá del sol, cuando partamos de acá, vamos a tener una eternidad con Cristo, y se dice que es mucho mejor que esto acá. ¿Miedo de qué? ¿De qué nos aferramos? ¿A qué nos aferramos acá? Si lo mejor está por venir y es una eternidad con Cristo Jesús. Enfréntelos. Enfrente a los temores, enfrente a sus miedos. Pero nunca se deje ganar, porque Jesús está con usted. Y si Él está con usted, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dice una canción. Todo va a estar bien. Vamos a orar para despedir este programa. Espero que el Señor Jesús les haya hablado, nos haya hablado. Y esta palabra sea para fortalecer, para ayudar, de bendición, de ánimo, de fortaleza, de creer, de poder, de tener fe, de avivar ese fuego de la fe. Avívelo todos los días. Que sea el Señor Jesús obrando. Acompáñame a orar ahí donde esté. Señor Jesús, divino y eterno Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la fe. Gracias por estar con nosotros, Señor Jesús. No permitas que caigamos, no permitas que nos debilitemos, no permitas que nos dejemos ganar ante los problemas y las adversidades. Tú estás con nosotros y has prometido estar con nosotros, Señor Jesús. Al igual que David, Señor Jesús, que cada que venga una dificultad, un problema, podamos saber
que tú eres el que nos respalda ante cualquier situación. Y si nos respalda, Señor, es porque tú nos vas a dar la victoria, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos por habernos rescatado. Gracias te damos por haber muerto por nosotros, Señor, por nuestros pecados. Haz que nuestra fe cada día sea más grande, Señor. Y que cuando el miedo llegue, Señor, te sintamos el respaldo tuyo, el abrazo tuyo, porque eso nos va a mostrar que vamos a poder resolver cualquier cosa que llegue. Y esos gigantes, por grandes que sean, les tenemos que decir que hay uno más grande y ese eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, Señor, bendice a todas nuestras familias, bendice a tanta gente, Señor, que quizá le falta la fe. Pido por ellos, Señor, y por mi fe también para mantenerla, Señor, firme y grande, para confiar siempre ciegamente en ti, porque si confío en ti, todo lo puedo, Señor, todo lo puedo en Cristo, en ti, Señor, que me fortaleces. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Dios los guarde. Si la semana entrante Cristo no ha venido, ni pasa nada normal, volveremos con otra porción de nuestro Señor Jesucristo y esta palabra. Estas son cosas que van a ir cambiando, el ambiente, invitados, y ahí vamos, poco a poco. Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, un abrazo bien grande, bendiciones.